tomar su lugar los que están de pie. Comenzamos. Voy a predicar hoy sobre este tema: ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando los discípulos escuchaban al Señor Jesús, en una ocasión le preguntaron esto: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estas fueron una de las preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesús. Y creo que usted y yo también queremos saber cuáles son las señales del fin del siglo, o cuáles son las señales de que el Señor va a volver. Esto es una bendición. Estas son buenas noticias, que el Señor dejó señales. Las señales son muy importantes. Sin señales usted se pierde. Ahora, qué bueno que el Señor nos dejó señales, porque eso quiere decir que nosotros podemos escoger seguir su camino basado en esas señales. Muchas veces lo hacemos por miedo, lo hacemos por temor, pero lo importante es hacerlo. Lo correcto es hacerlo voluntariamente. Pero bueno, el Señor dijo muchas cosas. El Señor dijo cosas que ya son historia. Quiero que tú pongas atención acá. El Señor dijo cosas que ya son historia, que ya son parte de nuestra historia, y también dijo cosas que aún no son parte de la historia. Por ejemplo, algo bien práctico que usted puede creer y entender. Número uno, el Señor predijo que iba a venir en forma de hombre. Y sucedió. La Biblia lo dice en Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesús dijo, o la palabra de Dios dice, que él prometió venir a salvarnos, y lo logró, lo cumplió. También en Mateo 16:21 encontramos otra cosa que el Señor predijo y también lo cumplió. Él predijo que iba a resucitar. Dice Mateo 16:21: desde entonces Jesús Cristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día. Lo cumplió. Él lo dijo y lo cumplió. Resucitó al tercer día. Otra cosa que también predijo fue la destrucción del templo de Salomón. Lo encontramos en Mateo 24:1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Escuche bien, no dice solamente el templo, sino los edificios del templo. Respondió él y les dijo el Señor: ¿ven todo esto? De cierto o de verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas tres cosas las dijo el Señor, las predijo y sucedieron al pie de la letra. La tercera que les acaba de decir es la destrucción del templo de los judíos. Jesús lo predijo, se cumplió. Lo dice la historia que esto sucedió en agosto 4 en el año 70 después de Cristo, en la era cristiana. Cuando el imperio romano entró, atacó a Jerusalén y destruyeron el templo. El imperio romano lo completó todo en el año 135, donde mataron a 600,000 judíos y destruyeron todo el templo. Dice la historia que quemaron el templo, y como había tanto oro, mucho del oro se derritió. Tenían adornos entre las paredes y ese oro se metió en las paredes. Y para quitar el oro, ellos
tumbaron cada piedra. Para poder robar el oro o para poder saquear el oro, ellos tumbaron piedra por piedra. Se cumplió lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: de verdad les digo que no quedará una piedra sobre piedra que no sea derribada. Se cumplió. Ahora, el Señor dijo estas profecías y ya se cumplieron, ¿verdad? También la Biblia dice que el pueblo de Israel volvería a formarse como una gran nación. Si usted checa la historia, el pueblo de Israel se volvió a formar como una gran nación en el año 1948. Y todo eso la Biblia lo predijo. Ahora, los discípulos le dicen esto en privado al Señor. Se van al monte, se van al cerro y allá le preguntan: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales van a haber de tu venida? Estando él sentado en el monte, estoy leyendo en Mateo 24:3. Si usted quiere leer su Biblia, o si quieres leer tu teléfono, porque también ahora leemos nuestro teléfono. En Mateo 24:3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte es un cerro, los discípulos se le acercaron aparte. Este aparte indica que se lo preguntaron en privado, no enfrente del público, sino aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Número 1, el Señor le respondió que la primer señal era que iban a aparecer falsos cristos. Y hoy en día quiero compartirte 10 señales que el Señor dijo y que hoy en día, interesantemente, estamos viendo una gran cantidad de esas señales. La señal número 1, Él dijo que iba a haber un engaño de falsos cristos, o que iban a aparecer falsos cristos. Esto lo encontramos en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús le dijo: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuídense de ser engañados, porque esta es una señal. Estas cosas ya están pasando. En los últimos años, 10, 20 años, han aparecido hombres diciendo exactamente estas palabras. Ellos han dicho: yo soy el Cristo. Esa es una señal. Número 2, la señal de guerras y rumores de guerras. Dice la Biblia en el versículo 6: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Miren, no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin aún. O sea, esta es una señal, el rumor de una guerra. Van a haber guerras, y eso es lo que está sucediendo ahorita. En los últimos 4 años hemos escuchado rumores de guerra y hemos visto guerras alrededor del mundo. Señal número 3 la encontramos en el versículo 7 del mismo capítulo. Dice el Señor: y habrá pestes. ¿Qué significa pestes? Significa enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos. Qué interesante. Cuando yo busqué el significado de pestes, si usted lo busca en el internet, en el diccionario, pestes significa enfermedad infecciosa y contagiosa. Qué impactante esto, porque el Señor dijo que estas pestes serían una señal. Señal número 4: y habrá hambres.
esta también es una señal. Aún aquí en los Estados Unidos, un país donde hay mucha producción de comida, existe gente que no tiene que comer. No se diga en otros países donde niños están muriendo porque no hay que comer. Señal número 5. En el mismo versículo 7 dice: y terremotos en diferentes lugares. Esta es la señal de los terremotos en diferentes lugares. Solo en este año hemos vivido 3 terremotos. En enero pasó un terremoto en Turquía. En febrero pasó un terremoto en Irán West. Y en junio acabamos de ver un terremoto en Oaxaca, México. Oaxaca. Perdón mi español. Ya me hice muchas culturas y no sé cómo pronunciarlo. Usted juzgue si estas señales son verdad o no. La siguiente señal es la señal número 6. Y la puse como una señal y está en el versículo 8. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, dice el Señor: y todo esto será principio de dolores. Escuche bien, principio de dolores. ¿Por qué? ¿Por qué esto como una señal o otra señal? Porque el Señor dijo que el principio de algo puede también ser una señal. Así que usted juzgue si esto también puede ser una señal. La señal siguiente, la número 7, la señal de persecución de cristianos o la prohibición de cosas para los cristianos. Ejemplo, versículo 9. Ahí mismo, en el mismo capítulo 24, versículo 9 dice: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Repito, dice el Señor que esto será una señal por causa de su nombre. Y por la causa del nombre del Señor, muchos cristianos han sido perseguidos en otros países. Hoy mismo, en este día, hay cristianos escondiéndose en países comunistas, en países donde el cristianismo es prohibido. Y usted también se puede poner a pensar acá. Muchas restricciones para entrar al templo. Es más fácil entrar a una tienda donde hay 100 personas, 200 personas. Pero para abrir el templo, donde no hay cientos ni miles de personas, hay más restricciones. Y esto suena como a un ataque escondido para prohibirle a los cristianos reunirse o avanzar. ¿Y todo por qué? Porque creemos en el Señor Jesús y creemos en su nombre. Y Él dice: por causa de mi nombre van a ser despreciados, se les van a prohibir las cosas, los van a entregar. Gracias a Dios, aquí no estamos viendo esa persecución tan fuerte. Gracias a Dios no hay muerte porque tenemos nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo Jesús. La siguiente señal, número 8, la señal del odio y aborrecer a otros. Versículo 10 del mismo capítulo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Por eso digo odio y aborrecerse, porque una persona que entrega a otra persona es por odio. Y aquí lo pone muy claro, dice: y otros se aborrecerán. Escúcheme bien, la señal de aborrecerse unos con otros. Hello, ¿usted aborrece a alguien? Usted va a decir: Pastor Dani, pero el aborrecer gente ha sucedido desde muchos años atrás.
Es más, los hijos de Adán y Eva, uno aborrecía al otro. Sí, siempre ha existido el odio, siempre ha existido el aborrecer a alguien, pero el Señor aquí lo puso como una señal. Le pregunto a usted, ¿ha vivido usted gente que aborrece a otra gente? ¿Ha vivido usted odio porque alguien lo odia? O más directo, ¿odia usted a alguien? ¿Aborrece usted a alguien? Porque si usted está aborreciendo a alguien, la Biblia pone esto como una señal de los últimos tiempos. Repito el texto que el Señor nos dio, la señal de aborrecer a la gente. Dice, versículo 10, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y muchos se aborrecerán. Si usted está aborreciendo a alguien, yo le recomiendo que usted inmediatamente perdone. Nada de lo que la gente nos puede hacer vale la pena guardar resentimiento. Para perder nuestra salvación no vale la pena guardar resentimiento. Siguiente señal que el Señor Jesús nos dio, la señal de falsos profetas. Ojo, oído y ojo. Versículo 11 dice el Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Usted va a tener que tener mucho cuidado, porque si hay un profeta que se está levantando y aunque haga señales, usted tiene que tener cuidado si este profeta es de Dios o no es de Dios. Dice segunda de Tesalonicenses, escuche bien, usted que está tomando nota, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y 2 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturbe su espíritu. En otras palabras, tú tienes una fe en Dios. Tú ya tienes una confianza en Dios. No dejes que otra enseñanza te quite esa confianza, te cambie tu modo de pensar, porque esa es una señal. Y lo peor de esta señal que el Señor está prediciendo es que muchos serán engañados. Señal número 10. La señal de falta de amor. Lo dice el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una señal. Te han hecho tanto mal que te has cansado y has llegado a decir: no puedo más, no puedo amar más, no puedo servir más por amor, no puedo buscar a Dios más por amor, no creo en la gente, no creo en los ministerios. Para con eso, porque esto es una señal. Y el Señor dice que es por la multiplicación de la maldad que el amor de muchos se iba a enfriar. Tú no dejes que el amor que tienes en tu corazón se enfríe en cualquier aspecto. El amor por tus hijos, el amor por tu esposo, el amor por tu esposa, el amor por los demás creyentes en Dios, el amor por Dios, el amor por servir a Dios no se puede enfriar. Hello. Dice Gálatas 6:9. Dice la Biblia en Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos
por vencidos. Así que voy concluyendo. 10 señales que el Señor predijo. ¿Las estás viendo tú? ¿Las has considerado que son reales? Tú juzga si son reales, si las has oído, si las has visto. Un repaso rapidito. 10 señales de lo que dijo el Señor acerca de el fin o de su llegada. Número 1, la señal del engaño de falsos cristos. Número 2, la señal de guerras y rumores de guerras. Número 3, la señal de pestes. Y peste significa enfermedad contagiosa. La señal número 4, el hambre por todas partes. La señal número 5, los terremotos en diferentes lugares. La señal número 6, el principio de dolores. La señal número 7, persecución y prohibición de cosas por el nombre de Cristo. La número 8, el aborrecer otra gente, el odiar a otra gente. El Señor dijo que esto era una señal, que se iban a aborrecer unos a otros. Si tú estás aborreciendo a alguien, tú tienes que parar eso en tu corazón, porque el Señor lo puso como una señal. Y pueda que sea una señal, pero no involucra o no debe de permitir esto, que tú seas una persona que odie. La siguiente señal, número 9, la señal de falsos profetas. Y la número 10, la señal de falta de amor. El Señor dijo que por la falta de amor muchos iban a engañar. Ahora, hay muchas señales en la Biblia. Yo solamente les di 10 y estoy terminando. Pero hay otra señal, y es la señal de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Bueno, esto significa la renuncia que hace una persona de sus creencias, sea fe, sea religión, sea algo político. Abandonan su creencia. Y el Señor dijo que esto también iba a ser otra señal. O sea, ¿qué le quiero decir? Es que, bien sencillo, los que antes eran cristianos, ahora ya no son. ¿Por qué? Porque abandonaron su fe, abandonaron su confianza en Dios. Ahora ya no son cristianos, ahora ya no son creyentes, simplemente ya no creen. Usted cuídese de eso. Como lo decía en el libro de Corintios, cuida tu manera de pensar, cuida tu manera de creer, protege tu fe, no te canses de hacer el bien, porque el final del mundo no llegará hasta que este evangelio se predique en todas partes. Probablemente falten días, probablemente falten meses, probablemente falten años, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que debemos estar preparados. Si tú lo recibes en tu corazón, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. Fuerte ese aplauso al Señor. Y alguien diga conmigo, de los que estamos aquí, dígalo fuerte con su corazón: ¿de qué tamaño es el amor de Dios? Dígalo más, con más pasión: ¿de qué tamaño es el amor de nuestro Dios? Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, porque aún es de mañana. Padre, tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tú te subiste a esa cruz, Señor, para pagar por nuestros pecados. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos quebrado tus mandamientos. Conociendo el camino, nos hemos alejado de tus caminos. Conociendo tu palabra, nos hemos alejado de tu palabra. Señor Jesús, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Si tú estás por primera vez escuchando un mensaje del evangelio, yo te pido que hagas esta oración de fe. Si la haces con todo tu corazón, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a restaurar, y el Señor va a poner tu nombre en el libro de la vida. Repite esta oración después de mí. Dice: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí
y resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, Señor, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú has orado esta oración con todo tu corazón, una oración de fe, una oración sincera, de acuerdo a la Biblia, tú eres un hijo de Dios. De acuerdo a la Biblia, el Señor te perdona hoy y Él te ama y Él te va a ayudar y Él te va a proteger. Él te va a iluminar en esta guerra que estamos viviendo en el mundo. En el medio de esta crisis, el Señor te va a guardar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Padre, oro por cada necesidad que está acá. Ahí donde estás, conéctate con el Señor. Dile: Señor, escucha mi oración. Escucha mi oración. Y dile: Señor, tú eres mi Salvador. Dile al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Yo ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Fuerte. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te amamos, Señor Jesús. Te necesitamos, Señor Jesús. Tú pagaste el precio en la cruz por nuestra salvación. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Le voy a dar el tiempo a la pastora Verónica. Después de esta oración, nosotros vamos a quedarnos acá 5 minutos más, 10 minutos más, para orar por los que están acá. Que el Espíritu Santo ministre nuestro ser, se rompa y se quita todo, alguna atadura, algo que esté estorbándote. Adelante, pastora Gómez. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el que Él nos tiene en este lugar para alabar y glorificar su nombre. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que se están conectando en Facebook. Que el Señor los bendiga, que el Señor les siga guiando para que puedan estar, ¿verdad?, con nosotros, conectándose para poder ver los servicios, ¿verdad? Sabemos que cada servicio que uno hace aquí, reconocemos que el Señor nos bendice a través de la palabra del Señor, y por eso en esta tarde, pues, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y pues, y vamos a estar nuevamente en unos minutos más. Vamos a seguir conectados y el que se quiera conectar de nuevo, pues aquí estamos para servirles. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este servicio y por todo, Señor, lo que se ha hecho en estos momentos. A ti, Señor, sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, que tu mano poderosa sea, Señor, sobre cada uno, Señor Jesús.
de los que estamos aquí y de los que nos están mirando, Padre. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.